Y bueno, el tema que vamos a compartir con ellos es terapéutica con cannabinoides en salud mental. Adelante. Bueno, muchas gracias Lili, muchas gracias Miriam por la invitación. La verdad que estuvieron increíbles las presentaciones anteriores, me parece que daba para seguir debatiendo mucho más. Es un tema, bueno, había muchas cosas que se tenían que decir y se dijeron, me parece, y la verdad que bueno, que si bien el debate da para continuar, me parece que hay una cierta coincidencia con el tema que continúa ahora, que si bien vamos a hablar un poco más sobre terapéutica y no sobre tanto políticas públicas, existe en este gran cambio de paradigma que está habiendo a nivel social y a nivel del ejercicio de las prácticas en salud, digamos, así como está inscrita la ley de salud mental en ese cambio de perspectiva de derecho y ese paradigma, también está los derechos de las infancias, desde los tutelajes hacia la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y también está el tema de drogas, ¿no? Está la guerra contra las drogas ha fracasado, dijo muy bien el presidente de Colombia hace poco en la ONU, y la ley de cannabis medicinal y todo el movimiento canábico ha puesto en escena este cambio de paradigma, que es el hecho de decir, no se trata de la sustancia, sino que se trata de las sociedades que generan esos contextos, esos desarrollos, digamos, de esas problemáticas, de esas crisis, y también de las políticas que supuestamente tienen que cubrir y proteger a la sociedad, termina siendo lo peor. Hoy por hoy lo peor que le puede pasar a una persona que consume cannabis es la ley, digamos. Ese es el mayor riesgo. La charla de hoy, la verdad que es un verdadero desafío hablar sobre terapéutica canábica, así hacer una presentación y hablar de casos clínicos en 20 minutos. Hay muchas cosas que por ahí yo voy a pasar un poco por alto, así que yo les dejo acá un QR para que lo escaneen y ahí acceden a el PDF de hoy, de la charla y toda la bibliografía que yo les dejo como para que continúen leyendo, y mientras lo escanean aprovecho para contarles que soy médico por la U, especialista en psiquiatría, hice mi residencia en el Hospital de Clínicas, tengo experiencia previa en servicios de consumo problemático de sustancias, fui 5 años psiquiatra de Casa Puerto, dispositivo que el gobierno de la ciudad decidió vaciar en nombre de la ley de salud mental para dejar de ofrecer el servicio y tercerizar en comunidades terapéuticas conveniadas. También tengo experiencia en urgencias, en hospitales de la CABA, en urgencias a domicilio, interconsultas y TCA. De hecho, con algunos de acá de Fundopsi nos conocemos de esos dispositivos. Soy cofundador del grupo Educanar, que ahí generamos capacitación y perfeccionamiento para profesionales de la salud y público en general sobre los usos y aplicaciones de los productos de la planta de cannabis. De hecho, prontamente, junto con Antonio, que me continúa, estaremos haciendo un nuevo módulo de las aplicaciones terapéuticas en salud mental de la planta de cannabis. Soy miembro de la Comisión de Investigación Clínica de la RACME de CONICET y, bueno, coautor de ese capítulo que se los dejo y docente de posgrado en Psicoanálisis y Salud en distintas universidades. Ahí está mi contacto. Bueno, para entender un poco la planta de cannabis hay que entender que es una planta que tiene una altísima capacidad de generar fitocomponentes que son activos en el ser humano. Estos componentes, digamos, se pueden manipular tanto en su concentración, mediante la elección de determinadas genéticas y mediante distintas extracciones, con distintos solventes, con distintas temperaturas, obtengo distinto perfil de cannabinoides que hacen a la práctica clínica. Si vamos un poco para hablar cuál es el efecto, ¿no? Cuál es la farmacodinámica de los cannabinoides clásicos, y con esto menciono a los dos más abundantes y los dos más estudiados, ni cerca son los únicos, que son la forma descarboxilada mediante calentado de la molécula delta 9 tetrahidrocannabinol y del cannabidiol. ¿Sí? Clásicamente tenemos que el THC o el tetrahidrocannabinol descarboxilado es un agonista del receptor CB1 y CB2, que, como vamos a ver, esto tiene un efecto sobre las neuronas, inhibiendo la actividad neuronal, hiperpolarizando a la célula, pero si la dosis aumenta, eso empieza a tomar núcleos GABAérgicos, entonces inhibiendo la inhibición es que se genera el efecto euforizante e incluso psicotomimético que podría llegar a generar una alta dosis de THC. En contraposición, el cannabidiol es un inhibidor de ese efecto, es un antagonista alostérico,
de estos receptores y por eso modula cuál es el efecto de los cannabinoides según la concentración que tenga. Y quizás, digamos, acá podemos ver, hoy yo más que nada me voy a centrar en los efectos y su utilización en pacientes con psicosis, así que podemos ver que el cannabidiol farmacodinámicamente resulta muy interesante, al ser un agonista parcial y modulador positivo 5-HT1A, un agonista parcial 5-HT2A, un agonista parcial dopaminérgico y un modulador positivo GABA, o sea, también hay un efecto benzodiazepino símil, para llamarlo de alguna manera, y es un agonista de los receptores vaniloides. Pero quizás el efecto más importante que tiene el cannabidiol es un efecto que no es directo, sino que es indirecto, que es inhibir a la enzima hidrolasa de ácidos grasos de cadena largas, que es la enzima que se encarga de metabolizar las etilamidas, toda una familia de endocannabinoides, de los cuales la anandamida, por ser el primero que se descubrió y muy abundante, como la embajadora de todo este camino de moléculas, y la anandamida, al aumentar, genera agonismo CB2 y CB1 y 5-HT1A y vaniloide. De hecho, la anandamida es el agonista vaniloide más estudiado. Entonces, fíjense que acá yo les dejo un claro ejemplo de cómo no solo tenemos potencias con respecto a las concentraciones de las dosis, no solo vamos a tener un efecto diferente según cuál es la relación de cannabinoides que tenga el producto, sino que también va a haber un efecto diferente según cuál sea la dosis que estoy indicando. Los cannabinoides se conforman como si fuesen por lo menos dos moléculas diferentes. Tenemos efectos a baja dosis y efectos a alta dosis. Lo mismo sucede con el THC. El THC a baja dosis puede ser un inhibidor de, digamos, un sedativo, un inhibidor de la actividad neurológica general, pero a alta dosis resulta un euforizante. Lo mismo sucede a nivel del citocromo. A bajas dosis resulta el THC un inductor de ciertos citocromos y a altas dosis resulta un inhibidor. Entonces esto nos genera la verdad un verdadero desafío, este comportamiento caprichoso que tienen, quizás debido a que son lípidos y estamos muy acostumbrados a trabajar con terapéuticas con moléculas proteicas. El estudio del cuerpo humano y cómo funciona el sistema endocannabinoide ya tiene un largo recorrido, los invito para que lo lean, desde el descubrimiento de los primeros receptores y luego los ligandos, la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, como su aparato sintético, a luego ir encontrando síndromes de deficiencia endocannabinoide descriptos y receptores y modulación endocannabinoide subcelular, como por ejemplo a nivel de la mitocondria, y eso hace que hoy en día estemos parados en un concepto que se llama el endocannabinoidoma, que es todo ese conjunto de moléculas, células, receptores, e incluso también se incluye a la microbiota porque se relaciona con esto, que conforman la gran manipulación homeostática que sucede en nuestra fisiología humana llamada el endocannabinoidoma. Entonces hablemos un poquito, para continuar lo que hablaba Esteban, cuál es el contexto médico-legal, pero con respecto a la práctica con cannabinoides. Hoy en día podemos contar con una práctica legalizada, cosa que no sucede. Yo trabajo acompañando a personas que utilizan cannabis desde 2019, 2018, y entonces en ese entonces estábamos en un contexto bastante más adverso que el que se presenta hoy en día. Básicamente tenemos tres caminos. Tenemos, bueno, las cremas dérmicas con CBD exclusivamente son de venta libre, y para el uso humano con concentraciones diferentes y la administración vía oral o sublingual, tenemos dos grandes caminos. Uno es el ReproCam, el registro del programa de personas que utilizan cannabis del Ministerio de Salud, que habilita a las personas a cultivar su propio cannabis o acceder mediante el cultivo de terceros que estén inscritos en el programa, y esto está sustentado por las leyes y distintos decretos resolutivos y resoluciones del Ministerio de Salud, y no restringe con respecto a qué tipo de administración, qué concentración de THC y CBD, qué dosis ni qué patología. Eso lo deja en potestad del médico, que se hace el responsable de acompañar a la persona en la vinculación de este programa, siempre teniendo en cuenta que la ley de cannabis medicinal es una ley de investigación. Entonces, eso deja en claro que estamos en una curva de aprendizaje todavía y que se llama a la comunidad médica a registrar y publicar lo que suceda en el caso de las clínicas. Y lo otro es, hoy en día ya contamos con formulaciones de cannabidiol, 100 miligramos por mililitro, que se llama cannabidiol aislado, pero en realidad no es estrictamente aislado,
es un cannabidiol de alta pureza con respecto al THC del 99,8%. Eso quiere decir que tiene THC, pero en muy bajitas concentraciones, y son productos farmacéuticos aprobados por ANMAT. Todo lo que suceda dentro del ReproCan no está regulado por ANMAT. Esto sí está regulado por ANMAT y está aprobado para epilepsia refractaria. Entonces, en la psiquiatría podemos hacer una utilización off-label basado en estudios de diferentes grados de evidencia que ya han sido publicados para acompañar distintas patologías. Entonces, la importancia del diagnóstico, como siempre, me parece que más allá de hacer una extensa historia clínica, yo quiero resaltar ciertos puntos que me parecen importantes a la hora de trabajar con la terapéutica con cannabinoides, que es, si la persona tiene antecedentes de psicosis, psicosis activa, o historia familiar de psicosis, historia familiar de primer grado, es una persona que podría ser más sensible al efecto del THC. Entonces deberíamos alejarnos de componentes que sean altos en THC y priorizar componentes que sean altos en CBD para proteger eventuales situaciones asociadas al efecto psicotomimético o desencadenamiento de psicosis, por ejemplo, que podría ser un riesgo. Entonces habría que alejarse de ese efecto. Lo otro que resulta importante es el riesgo cierto inminente para sí y o terceros, digamos, ante una situación, como hablaba Esteban, digamos, no vamos a hacer una indicación off-label, no vamos a hacer una indicación con un nivel de evidencia relativo, digamos, siempre hay que evaluar riesgo-beneficio, y me parece que esta es una de las situaciones en donde hay que actuar como corresponde. Y si hay antecedentes de consumo o abuso de sustancias, me parece que esto es importante como para ver cuál es el vínculo de la persona y poder ver, hacer un control más estricto de la dosis y qué productos vamos a acompañar. Hoy en día la patología de abuso de sustancias se acompaña con preparaciones altas en CBD también. Y si hay antecedentes de uso de cannabis o cannabis terapéutico, esto es importante porque nos va a definir también la dosis a la que vamos a tener que acceder. Una persona que es usuaria semanal de cannabis va a requerir dosis de cannabinoides mucho más altas que aquella persona que nunca lo probó o lo probó una vez hace muchos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es un sistema lipídico, tiene una alta tolerancia y una adaptabilidad a las dosis mucho más alta. Y como siempre el contexto, si la persona está en un contexto de alto estigma o alta estigmatización a las sustancias, por ahí una formulación farmacéutica sea mucho más amigable que se ponga a cultivar en la casa, ¿no? Entonces, este es el concepto que quiero que les quede, digamos, el tema del ratio, la relación THC-CBD. Un ratio equilibrado serían iguales cantidades THC y CBD en el producto, pero si pensamos en una persona con psicosis, la práctica hoy en día lo que nos dicta es que una relación 1,5 CBD empieza a ser ya un poco más seguro, ¿no? Y que ya hay terapéuticas que se llevan a cabo en psicosis con ratios 1,5, pero se puede ir a ratio 1,10, 1,20, y la formulación que les mencionaba del cannabidiol purificado estaría más o menos en un 1,400, como para que se den una idea de cuánto nos alejamos del THC para cuidar a la persona. Acá quiero mencionarles un poco un efecto que me parece de los más importantes con respecto a la terapéutica con cannabis, que es la modulación de la inflamación y en este caso la neuroinflamación. Sabemos que los cannabinoides se comportan como analgésicos a nivel periférico y que como antiinflamatorios también, y también como antimicrobianos, se han utilizado a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que sucede a nivel neurológico? Clásicamente los receptores descritos, los más famosos, son metabotrópicos asociados a proteína G, que son el receptor CB1 y el receptor CB2, y el receptor CB1 fue descrito mayoritariamente en neuronas, y el receptor CB2 fue descrito mayoritariamente en células de la glía. Acá tenemos al microgliocito. Entonces, el agonismo CB1 me va a producir inhibición neuronal y el agonismo CB2 me va a producir inhibición, si estamos en el sistema nervioso central, inhibición de los procesos neuroinflamatorios y la activación de la microglía, que fíjense que es relativamente importante porque tanto en procesos neuroinflamatorios masivos, como es el ACV, o como puede ser, no sé, una fractura medular, sí que hay una inflamación importantísima, se activa la microglía local, generando la forma ameboide
del microgliosito, que incluso puede terminar fagocitando neuronas que podrían haber sobrevivido a la lesión. Entonces, ya hay líneas de investigación que encuentran resultados positivos en modular con agonismo CBD para reducir la neuroinflamación en estos casos, pero también tenemos mecanismos homeostáticos que algunos investigadores llaman parainflamación, que todos son esos procesos fisiológicos que el microgliosito lleva a cabo para modular la acción neuronal, como por ejemplo, solo para citar uno, la poda neuronal, ¿sí? Entonces, que modular al microgliosito en disminuir su actividad, disminuir, por ejemplo, su microinflamación local que podría llegar a generarse a través de un estrés glutamatérgico, también puede ser útil en la práctica, y quizás este sea uno de los efectos del cannabis que hable de por qué es mucho más efectivo en las etapas iniciales de la patología que cuando la patología ya progresa. No es lo mismo los resultados que se encuentran en una terapéutica alta CBD en una persona que comienza con psicosis o que tiene poco tiempo de evolución, poco tiempo, quizás pueden ser 5 años en términos de psicosis, a una persona que ya lleva 40 años con un proceso psicótico activo y que ya ha habido cambios en la neuroplasticidad, que ya trabajar sobre la neuroinflamación no va a generar efectos. Podemos ver que existen alteraciones en el receptor CB2 y en la neuroinflamación microglial en distintas patologías, tanto como neurodegenerativas, tumores, en neuroinflamatorias, como la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, genéticas, enfermedad de Huntington y en dolor crónico. Y si nos vamos específicamente a psiquiatría, se sabe que los ratones que no cuentan con receptores CB2 tienen comportamientos esquizofreniformes. Los agonistas CB2 exclusivos, moléculas agonistas químicas que hacen agonismo CB2, relacionan el comportamiento estereotipado en ratones que tienen efecto, digamos, antipsicótico símil, y que la activación CB2 protege contra la excitotoxicidad generada por el glutamato. Que sabemos a nivel clínico, que la remisión clínica de la esquizofrenia se acompaña de disminución en sangre de ARN mensajero, tanto del agonista principal antineuroinflamatorio que tenemos en nuestro cuerpo, que es la anandamida, como de la expresión del ARN mensajero del receptor CB2, hablando de ese down regulation que se logra con la terapéutica que llevamos a cabo y que ni siquiera estábamos, por lo menos hasta conocer la endocannabinología, sabíamos que lo estábamos manipulando. Yo les había hablado sobre la sensibilidad específica en psicosis al THC, entonces quiero mencionar que la hipersensibilidad al THC probablemente estemos hablando de un upregulation de receptor CB1, la persona es más sensible a la activación CB1. Entonces podemos ver que esto es fisiológico, tanto desde los primeros estadios de la vida tenemos mucho más población CB1 en las neuronas que en los estadios más tardíos. Esto habla de por qué los efectos psicotomiméticos no son tan frecuentes en la población adulta mayor sana, sí tienen menor población receptor CB1, las mascotas también tienen mayor población receptor CB1, por eso son más sensibles al THC, pero si hablamos específicamente en esquizofrenia, hoy en día se sabe que existe una upregulation de receptores CB1, teniendo en cuenta que el receptor CB1 es el receptor más abundante del sistema nervioso central, existe una upregulation de estos receptores en áreas típicas de afectación, entonces podemos hablar de que este sería uno de los motivos de por qué la hipersensibilidad al THC. Todo esto lo vamos englobando en el concepto de que la Universidad de San Pablo, los investigadores acuñan el concepto del cannabidiol como antipsicótico atípico. Quizás, por lo que vamos viendo hasta ahora, atípico, ¿no? Porque tiene efectos muy particulares. Ya desde la década del 70 se sabe que el cannabidiol podía inhibir los efectos psicotomiméticos y ansiogénicos de la administración aguda del THC, y desde las décadas del 90 se sabe que el CBD exclusivamente en una persona que no consume cannabis puede tener un efecto antipsicótico y en este estudio superador al del haloperidol con respecto a los efectos adversos encontrados. En ratones sabemos que el CBD tiene un comportamiento similar en restituir los efectos hiperdopaminérgicos e hiperglutamatérgicos, que solo aumenta la prolactina en dosis extremadamente supraterapéuticas, que previene la catalepsia generada por el haloperidol. Entonces fíjense que acá vamos incorporando otro concepto en el que no solo, digamos, los cannabinoides pueden potenciar, y eso lo vamos a ver, farmacodinámica y farmacocináticamente a los psicofármacos que utilizamos hoy en día, sino hasta que incluso podrían modular
los efectos adversos que presenta la medicación como para que sea mejor tolerada. El CBD aumenta la neurogénesis en ratones y también bloquea los receptores de adenosina como otro mecanismo antipsicótico. Si vamos a la teoría glutamatérgica, en donde neuronas GABAérgicas del tálamo medio dorsal a lo largo de una larga cadena de desbalances terminan inhibiendo por demás la actividad glutamatérgica de la corteza prefrontal. Eso podría ser restituido por la aplicación de una terapéutica alta al CBD, tanto por acciones directas, el agonismo vainiloide favorece la liberación glutamatérgica en la corteza prefrontal, y además indirectas, aumentando la anandamida, haciendo más agonismo vainiloide, y la anandamida actuando como homeostático, regulando la actividad GABA y liberando la actividad glutamatérgica en la corteza prefrontal. Les dejo el estudio para que lo vayan a buscar. Entonces, bueno, epidemiológicamente sabemos que las personas que tienen señales en pelo de haber consumido más CBD tienen un resultado más bajo en efectos psicotomiméticos. Sabemos que la anandamida aumenta en pacientes con psicosis aguda como una forma de automedicación, que nuestro cuerpo hace aumentar la anandamida para llevar hacia la homeostasis, y si fracasa, eso va hacia la psicosis, que la concentración de anandamida es inversamente proporcional a los síntomas psicóticos que presenta la persona y también al tiempo que le lleva evolucionar de un estadio prodrómico hacia una psicosis franca. Entonces fíjense en la importancia de empezar a tener en cuenta las concentraciones de anandamida, lamentablemente hoy todavía no medibles en nuestro medio, y de poder llevar a cabo una terapéutica que pueda aumentar las concentraciones de anandamida en nuestro organismo y así favorecer la clínica y el desarrollo de la psicosis. Bueno, también que estos endocannabinoides disminuyen una vez que los pacientes son externados con antipsicóticos. Que el desempeño cognitivo es independiente de las concentraciones de anandamida, que no es un riesgo en pacientes de abuso, que no altera los exámenes neurológicos ni psiquiátricos, la terapéutica alta en CBD, y acá tenemos un estudio que justifica esto del CBD como un antipsicótico atípico, que es que mostró en dosis de 800 miligramos contra 800 miligramos de un antagonista DOPA como la misulprida, el mismo desempeño con respecto a los síntomas positivos y un mejor desempeño con respecto a los síntomas negativos, y mejor desempeño en aumento de la prolactina, aumento de peso y parkinsonismos. También fue efectivo en pacientes con Parkinson. Pensemos cuántos antipsicóticos contamos hoy en día como para poder medicar a un paciente con parkinsonismo. Y este estudio los invito a que lo vayan a ver, en donde lo que hicieron fue agregar terapéutica alta CBD en pacientes que ya venían con tratamiento antipsicótico y vieron que mejoraron en las escalas de la PANSS y en la clínica global los pacientes que recibían antipsicótico y CBD con respecto a los pacientes que recibían antipsicótico y placebo. Bueno, con respecto a la clozapina también me parece muy interesante. Fíjense que la cardiotoxicidad de la clozapina estaría mediada por agonismo CB1 y antagonismo CB2, precisamente los efectos, o sea, la actividad inversa a lo que hace el CBD. Entonces quizás a futuro podríamos también pensarlo como una manera de proteger contra este efecto. Y entonces, para terminar un poco y no pasarme los 20 minutos, les voy a traer unos casos clínicos para que vean un poco cómo es esto en la práctica. Este es un caso de 19 años que comenzamos con un aceite no industrial previo a que se habilitara la formulación farmacéutica. Es un paciente que lo conozco a los 19 años, pero tuvo su descompensación psicótica internacional a los 17, refractaria a los antipsicóticos, por lo cual fue externado con clozapina, 350 miligramos día, lorazepam, y clozapina 80 miligramos día. Cuando lo conozco tenía rigidez, como síntomas activos, rigidez de pensamiento, aislamiento social, déficit de atención, angustia frecuente, insomnio de mantenimiento y micción cada 20 minutos por irritación vesical por la medicación. Entonces lo que hicimos fue agregar un aceite que es resina de cáñamo, que tiene una alta relación CBD, fíjese, 1,36, ¿sí? En estas dosis que equivaldría a 3,25 miligramos de CBD al día y 0,09 miligramos de THC. Esta dosis se aleja muchísimo de las dosis que van a ver en los estudios que yo les dije. En esos estudios con psicosis aguda, dieron CBD purificado, que por lo que vamos viendo es menos potente
que el CBD que tienen los otros cannabinoides, eso se llama efecto séquito, utilizan 1000 miligramos de CBD al día. Pero en esta terapéutica, que la idea fue ir en un paciente ya estabilizado, tratar de encontrar un nivel de mejoría, un escalón un poquito más arriba, ¿sí? Y utilizando aceites con un contenido de THC, fíjense, 1.36 no es 1.400. Entonces acá también hay una actividad del THC. Llegamos a esta dosis que luego en la extracción 2022 es un poquito diferente, ahí les dejo la diferencia. Esta es la cromatografía que se hace en laboratorios de Buenos Aires. ¿Y cuál fue el efecto? Ya llevo 35 meses de seguimiento. Hoy estamos en clozapina 100 miligramos al día, la clonazepam fue suspendida y el lorazepam se bajó a la mitad de la dosis, mejoró la voluntad, la interacción social, la actividad de tareas hogareñas, muestra interés por diversos temas, mantiene vínculos duraderos con pares y la angustia es infrecuente y leve. La verdad que la familia reconoce que fue muy importante el efecto del cannabis y mejoró el ritmo y el sueño. Este es otro caso de un varón de 31 años con antecedentes de alcoholismo que abandonó el tratamiento hace 2 años por síntomas extrapiramidales y hoy permanece aislado, no sale de la casa junto a su madre, ¿sí? Esto hace 2 años. Síntomas activos: alucinaciones auditivas y sinestésicas, ideación delirante paranoia, abulia, hipotimia, aislamiento social, fallas amnésicas. Mi diagnóstico presuntivo, entonces lo que hice fue derivar a trabajadora social para ver un poco cuál era la situación y empezamos con el cannabidiol farmacéutico. Y empezamos con una dosis relativamente baja, o sea, acá tenemos 25 miligramos de CBD a la mañana y a la noche. Fíjense que cuando la presencia de THC es relativamente menor, se necesitan dosis más altas de CBD para alcanzar a la terapéutica. Este sería 0,66 miligramos kilo día. Fíjense que el Garrahan puso como dosis máxima en niños 20 miligramos de CBD kilo día. Acá estamos en 0,6. A las 3 semanas manifiesta mayor relajación, menor rigidez de pensamiento, inicia actividad comunitaria y sin alucinaciones. Y a las 9 semanas suspenden por faltante y volvió con insomnio y ansiedad, y luego de volver a la terapéutica con alta CBD, que se le escaló hasta 200 miligramos día, recupera el estado de bienestar relativo previo. Entonces acá tenemos como la suspensión del aceite o la suspensión, en este caso, del medicamento, interrumpió el efecto y volverlo a iniciar, volvió a comenzar el efecto. Y el último caso que les traigo es una mujer de 95 años, pero que llevaba pocos años de psicosis. Yo asumo que es un caso probablemente de una demencia por cuerpos de Lewy, que bueno, la verdad es que no pueden llevarla a ningún lugar, digamos, no la pueden llevar al neurólogo. Yo soy casi el único médico que la ve, junto con un clínico que va, entonces a veces los estudios se dificultan, tiene 95 años, se moviliza muy poco, pero el principal motivo de consulta de esta persona son alucinaciones visuales e interpretación psicótica activa, además de malestar general, tendencia a sentir mucho frío todo el tiempo y otros síntomas. Bueno, cuando empezaron a recrudecer los síntomas psicóticos, yo intenté elevar su dosis habitual de haloperidol de 0,5 miligramos y no lo toleró. Intenté elevar la dosis de quetiapina a un poco más y no lo toleró y no se pudieron controlar los síntomas. Entonces lo que se hizo fue, se inició con el cannabidiol 10 miligramos a la mañana y 10 miligramos a la noche, y las alucinaciones y la ideación interpretativa remiten. Y a las 6 semanas, cuando desciendo el haloperidol de vuelta a la dosis inicial de 0,5, se reagudizan y escalando el cannabidiol, los síntomas psicóticos remiten. Y a las 9 semanas presenta un episodio de síncope e hipotensión, se retiró la quetiapina y continuó con el plan farmacológico del haloperidol y el cannabidiol. Acá yo les dejo también cargado un póster que hice sobre 9 casos de discapacidad intelectual que presenté en el último congreso de APSA. Si hay alguna duda sobre esto, me contactan. No tengo tiempo para dialogar sobre esto, pero un poco hablo sobre cuáles fueron los sentidos de la terapéutica, en qué áreas mejoraron, cuáles fueron las reducciones de medicación y cuáles fueron los efectos adversos que encontré. Y espero no haberme excedido del tiempo, creo que estuve justo. Les dejo otra vez el QR para que escaneen y se bajen la bibliografía y la charla, y esos son mis contactos. Y espero que nos mantengamos en contacto, y a quien le interese que se sume al curso de cannabis y salud mental que vamos a hacer prontamente.
¿Qué tal? Bueno, asumo que continúo. Gracias, Jaime, por tu disertación, muy buena, muy interesante. Y por los disertantes anteriores, realmente es un debate que a mí también me llama mucho a seguir pensando. Voy a compartir pantalla sobre la clase que, que preparé para hoy. Puse terapéutica con cannabis sativa L, cannabinoides en salud mental. No es casual tratar de diferenciar un poco entre la planta de cannabis y los cannabinoides que tenemos hoy en día disponibles en el mercado. La planta de cannabis es una planta que ahora vamos a hablar un poquito, primero me voy a presentar. Mi nombre es Antonio Katsigianis, soy médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, hice la residencia en la provincia, en San Martín, fui jefe de residentes del Hospital Argerich. Actualmente fundé y estoy dirigiendo y editando junto a un grupo de periodistas terapiacanábica.com. Es un medio que tiene como la finalidad principal acercar a los profesionales que desean comenzar en una terapéutica canábica. Entrevistamos a los referentes en el área de varias especialidades dentro del campo de la salud, además un poquito sobre la divulgación científica. Desde hace un par de años me estoy dedicando a dar charlas en varias ONGs, docente de posgrado de la Universidad de Tierra del Fuego, la Universidad de Entre Ríos. Junto con Jaime armamos el módulo de salud mental de Educanar. Soy docente de Fundopsi y psiquiatra de consultorios externos de Suma. Mi formación sobre todo la comencé en el 2018, pero la terminé de afianzar en el posgrado de terapéutica canábica en la Universidad de Rosario, junto a la ONG AUPAC. Este es nuestro Instagram, Terapia Canábica OK, nos pueden seguir, subimos contenido médico y vinculado a la página donde están las entrevistas. Les decía entonces, la planta de cannabis, digamos, es algo que hoy en día vuelve al campo del estudio de la salud y vuelve de varias maneras. Una de ellas es la planta en sí misma con los usuarios de cannabis y otras son las formulaciones de la industria. El dibujo de la derecha es Shen Nun, que es la primera farmacopea de la historia donde incluía el cannabis como parte de los medicamentos básicos. Y del lado izquierdo está la clasificación de Linneo, que es la que le dio la clasificación actual. Por eso se llama cannabis sativa L en honor a su clasificación. ¿Sí? Vamos a tener las plantas, es planta macho y hembra, como sabrán. Las hembras dan estas flores que se llaman inflorescencias, porque tienen varias flores dentro. Van a estar cubiertas con una resina que tiene una función insecticida y protectora, que se organiza en pelitos. Esos pelitos se llaman tricomas. Y ese tricoma es la que nos dice cuándo hay que cortar la planta. Recomiendo que aquellos que quieran iniciarse o comenzar una investigación dentro del campo de la salud, cultivar es un modo de aprender a manejar la planta de cannabis. Sí pienso y considero desde este costado más, si se quiere, ético, que los médicos debemos incorporar el cannabis a nuestra práctica diaria y no debiera ser una especialidad para poder difundirla, pero digamos, poder alojar la necesidad de gran parte de la población que utiliza cannabis con fines terapéuticos para poder orientarlos en ese uso. Muchas veces, o por lo menos lo que a mí me viene pasando desde hace un par de años, es que se trata de acomodar el uso. Y acomodar el uso tiene muchas veces que ver con dónde ubicar o de qué modo o de qué vía de administración o qué cepa está utilizando ese paciente para aplacar algunos síntomas o identificar que en lugar de aplacar exacerba dichos síntomas. Decíamos que los tricomas son estos pelitos que es esta resina que recubren las flores y dentro de la cabeza que es de estos tricomas es donde se van a alojar los fitocannabinoides, que tenemos esta gran variedad y esto conforma la planta cannabis sativa L que va a intervenir en nuestro organismo. Actualmente el cannabidiol es lo que está en primera plana, no solamente por una cuestión comercial, sino porque es una de las, primero los fitocannabinoides más abundantes junto con el THC, y además es porque el mayor margen de seguridad está concentrado en el CBD. Digamos, no es el psicotrópico, sí es el psicoactivo, y no genera determinados efectos adversos que podría generar el THC cuando está solo, a alta dosis, o con una titulación demasiado veloz. Cannabidiol como potenciador de la acción de los antidepresivos es el tema en el que yo me vengo desarrollando, trato de investigar.
Desde el 2018 acompaño pacientes con trastornos afectivos vinculados a ansiedad, depresión, trastorno bipolar, estrés postraumático. Trato de aplicar la planta o las formulaciones a los planes farmacológicos y tratar de ordenar un poquito. Para entender el cannabidiol lo que vamos a pensar es dónde actúa y nos vamos a centrar en lo que estrictamente corresponde a ansiedad y depresión. Lo primero es lo que había comentado Jaime, es la modulación alostérica negativa sobre el receptor CB1 y CB2 y la disminución de los efectos adversos o no deseados del THC. Vamos a ampliar un poquito más adelante. La acción sobre los vainilloides, que también está vinculada a la vía del dolor. Inhibición de la enzima que degrada la anandamida y el 2-AG. La anandamida, digamos, es la que está en primeras planas, sin embargo el 2-AG es el que tiene mayor potencia y mayor acción. Nosotros lo hemos estudiado en la facultad, lo hemos pasado por encima, calculo que, sin embargo, en términos de sistema endocannabinoide, con los años volverá a ser un tema de estudio y de interés el sistema endocannabinoide en nuestro organismo. Por el otro lado, el agonismo parcial sobre el receptor de serotonina y la modulación alostérica positiva. Y por último, su acción GABAérgica reside en aumentar la afinidad por el receptor de GABA del ligando interno. Y esto es uno de los puntos donde se sustenta la función ansiolítica del CBD, estrictamente hablando. Entonces dijimos que el CBD equilibra el sistema endocannabinoide y lo hace regulando todas estas funciones. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a esta clase, por supuesto, después la voy a pasar, o la pueden descargar de terapiacanábica.com. Ahí también tienen un manual para principiantes donde esto que vimos hasta ahora está desarrollado para iniciar un poco el estudio sobre el cannabis. Vamos a hablar un poco sobre el fallo del sistema endocannabinoide. Ethan Russo es un médico reconocido, es un científico de la planta de cannabis reconocido, que ha establecido este complejo sintomático y dentro de la línea de tiempo del cannabis lo podemos considerar el tercer hito más importante, o el tercer hito del estudio del cannabis. Vamos a situar el primero, el descubrimiento del THC, que lo hace Rafael Meyulam, un médico búlgaro en Israel, que el año anterior había descrito la estructura molecular del CBD, descubierta previo al prohibicionismo por Roger Adams en Harvard, en Estados Unidos. El segundo hito del sistema del cannabis es el sistema endocannabinoide en sí mismo, y el tercero es el fallo. Y lo que dijo Ethan Russo, dijo, miren, cuando una persona tiene desbalanceado, desequilibrado el sistema endocannabinoide, lo que vamos a ver es un complejo sintomático que se va a asimilar a la migraña, a la fibromialgia y al colon irritable. Muchas veces a mí me empezó a pasar, y calculo que a muchos les pasarán, ¿cuántos pacientes tenemos con trastornos de ansiedad que luego de la consulta nuestra se dirigen al gastroenterólogo o se dirigen al reumatólogo o van al traumatólogo por una serie de dolencias y de malestares que cuando mejora su estado afectivo comienzan a ceder? Entonces, probablemente ese tratamiento abarcado por varios médicos o varios profesionales funcione. Pero lo que nos dijo Ethan Russo, dijo, miren que se parecen, ¿sí? Y se parecen mucho. Y comparó la función de la duloxetina, el milnacipran y la pregabalina versus el cannabis. Este estudio tiene bastantes años, y en ese momento se utilizaba con varias vías de administración, ya sea la vaporización, que es el modo en el que el fumar los médicos empezamos a ordenar, digamos, el fumar son 1200 grados al pulmón y la vaporización es entre 180 y 220 y es regulable de acuerdo al vaporizador, no produce tantas toxinas y no decarboxila los fitocannabinoides. Esto es un tema quizás de mayor profundidad para explicar más adelante. Dijimos entonces, primera acción del CBD importante, inhibe la enzima que se degrada la anandamida, motivo por el cual va a haber más anandamida activando receptores CB1, que es lo que nos interesa hoy. Pensemos que la anandamida se produce a demanda, es decir, cuando uno está frente a una situación de riesgo, para el caso de trastornos afectivos, nuestro cuerpo tiende a hacer dos cosas. Por un lado, aumentar la acción de la FA, y por el otro lado, aumentar en mayoría la
síntesis de anandamida y de 2-AG. Cuando en la balanza la enzima gana la producción de anandamida, es cuando se produce la depresión de endocannabinoides, apareciendo en estos complejos sintomáticos vinculados al fallo del sistema endocannabinoide. Ansiedad. Vamos a detenernos en algunos conceptos, vamos a ver algunos conceptos de depresión y después algún caso clínico como para poder redondear y yo poder transmitirles cuál es mi práctica. Estos son los estudios que hay vinculados a sistema endocannabinoide y ansiedad desde 1990 hasta el 2015. ¿Sí? Para que empecemos a tomar idea desde que hace aproximadamente 10 años hay una creciente demanda por el conocimiento vinculado al sistema endocannabinoide y la ansiedad. La ansiedad, dijimos, el estrés agudo lo que produce es activar el eje que aumenta los corticoides en nuestro organismo. Estos corticoides lo que van a hacer es aumentar la acción de la enzima que degrada los endocannabinoides. Digamos, este eje es importantísimo porque el eje de la hipófisis adrenal está regulado por receptores CB1, ¿sí? Que hoy por tiempo lo vamos a pasar para más adelante. Y otro punto importante es el sistema endocannabinoide representa un regulador homeostático como respuesta al estrés y una posterior posibilidad de desarrollar estrés postraumático o síntomas depresivos. Esto es lo que vimos. Niveles normales de anandamida, situación de estrés, disminuye por aumento de la acción de la enzima que degrada anandamida, compensa el organismo y luego cuando deja de fabricar o de poderle ganar a la enzima es cuando se produce la depresión de endocannabinoides. Y acá en este agotamiento es cuando nosotros vamos a ver el complejo sintomático característico. El CBD, la función que tendría es ayudaría a regular para aumentar lentamente aquellos endocannabinoides degradados. Este es el primer estudio que hay con ansiedad, es de 1982 de Suardi, que es un científico reconocido también en el campo, que lo primero que dijeron fue, miren, el CBD baja la ansiedad producida por el THC. Cuando se descubrió la estructura del THC, lo que se hizo es, comenzó a experimentar y encontraron que a algunas personas les daba mucha risa, a otras personas les daba hambre, a otros les daba sueño, a algunas personas susceptibles las podía empujar a tener una alteración sensoperceptiva o un nivel alterado de conciencia, y a otras personas les generaba ansiedad en el momento y en los días posteriores. Esto se sustenta en dos cosas. Primero que está el THC solo. Recordemos que cuando se descubre el THC, las cepas que se vuelven conocidas son las altas en THC porque son las más recreativas. Y por el otro lado es por el aumento brusco de la dosis. Es decir, una persona podría recibir esa dosis de THC, sin embargo debería ser una titulación lenta y quizás ácida, que eso tiene que ver con que no pasa la barrera hematoencefálica y se distribuye en el organismo. Este descubrimiento lo que hicieron es administrar CBD en paralelo a la administración de THC. En paralelo es un detalle que es bastante importante porque si uno administrase el CBD previamente, inhibiría aquellos mecanismos que degradan el THC aumentando la acción del mismo. Entonces dijimos, el CBD produce una modulación alostérica negativa sobre los receptores CB1. Este es otro estudio bastante interesante que está vinculado a ansiedad social. Se enfrentó personas con ansiedad social al estímulo aversivo y se les administró previamente a un grupo control y otro grupo se les administró una dosis de 400 miligramos de CBD. Para aquellos que empiecen a buscar papers o lo que en la clase van a encontrar, son estudios realizados con CBD aislado, motivo por el cual van a estar utilizando dosis que en las presentaciones actuales serían 4 mililitros de cannabidiol aislado. Nosotros en nuestra práctica usamos dosis aproximadamente de 40 miligramos, de 20 miligramos, por varios motivos. Primero porque la planta completa tiene otros fitocannabinoides que nosotros no medimos en las cromatografías y que están haciendo una acción similar al CBD. Por el otro lado son los terpenos, que es el segundo gran componente de las plantas, que lo que hace es
aumentar la afinidad de los fitocannabinoides por nuestros receptores, y por el otro lado, la proporción de cannabinoides ácidos o crudos que hay, es decir, como se encuentran en la planta, produce que haya mayor afinidad por los receptores en nuestro organismo. Recordemos que no es lo mismo tratamientos con planta completa que con CBD aislado, pero esto es lo que disponemos hasta ahora. Lo que se midió en estas personas fue la ansiedad a los 140 minutos. Me gustaría que recuerden este número, porque estamos hablando de dosis elevadas a 2 horas de tiempo. Y vieron que aquellos pacientes que habían recibido cannabidiol pudieron enfrentar dicho estímulo aversivo con menor nivel de ansiedad. Este es otro estudio que va en la misma línea, sin embargo utilizan dosis más altas todavía, son 600 miligramos. Entonces, este es un concepto que tenemos que tener. Ansiedad, dosis altas de CBD, respuesta al poco tiempo, ¿sí? Esta es una serie de casos que viene a contraponerse a lo que estuvimos viendo, que es, tomaron una serie de pacientes y le dieron dosis entre 25 y 175 miligramos de CBD aislado, o sea, 1/3 de lo recibido para la ansiedad. Y luego de 8 semanas, es decir, luego de mayor tiempo, encontraron que un gran porcentaje informaron sentirse menos ansiosos y un 56% experimentó una mejoría del sueño. Y esto es un dato clínico que quisiera que se lo guarden, que es que el CBD no es un inductor del sueño, sino lo que puede hacer es mejorar la calidad del sueño, o quizás inducirlo tomando en cuenta que disminuye niveles de ansiedad o acompaña la terapéutica que viene realizando el paciente. Motivo por el cual empezamos a despejar la idea que el cannabis no reemplaza los planes farmacológicos, sino que se apoya en los planes farmacológicos como para poder tener acción terapéutica. Y luego uno, despacio y con tiempo, puede empezar a elegir qué fármacos o qué dosis disminuir. Entonces dijimos, el efecto ansiolítico del CBD se sustenta en 3 cosas: en el aumento de la anandamida, en la activación del receptor 5-HT1A, que ahora lo vamos a ver también en depresión, y el aumento de la afinidad del ligando endógeno por el GABA. Este es el éster de cannabidiol, es un preparado, es algo de lo que trabaja Mejulian, que es un modo estable de CBD ácido. Esto puede llegar a ser en el futuro un gran apoyo como ansiolítico. El problema que tenemos con los componentes ácidos, es decir, crudos, que tienden a decarboxilarse rápidamente, es decir, que cuando un paciente compra un aceite y lo deja en un placarcito 1 año, ese aceite ya no va a ser igual. Recomendamos siempre la heladera o el freezer. Sin embargo, Mejulian descubrió este componente que tiene la acción del CBD ácido, siendo más estable y pudiéndose utilizar en comprimidos. Entonces, concepto: el estrés sobreregula enzima que degrada anandamida, disminuyendo los niveles. ¿Sí? Relación entre el cannabidiol y el receptor 5-HT1A. Recordemos, se pega al receptor como agonista y amplifica su respuesta. Estas son las 2 maneras en las que actúa. Depresión. Entonces, para depresión vamos a pensar menores dosis, mayor tiempo de espera. El efecto antidepresivo del CBD se sustenta en 3 cuestiones: restitución de los niveles de anandamida, modulación alostérica positiva del 5-HT1A y el agonismo sobre el mismo receptor. ¿Sí? Este es un estudio lo que se tomó fue agarrar animales y bloquear de 3 modos diferentes su sistema endocannabinoide. Por un lado, le quitaron los receptores, a otros le interrumpieron su señalización intracelular y a otros antagonizaron el receptor CB1. Un producto que se llamó Rimonabant, que habían descubierto que cuando se bloqueaba este receptor disminuía el apetito. Lo utilizaron para personas que querían bajar de peso, pero encontraron que estas personas con el tiempo desarrollaron ideación suicida, motivo por el cual se lo retiró en estas indicaciones del mercado. Entonces encontraron estas 3 cosas. Si una persona carece o no tiene respuesta o tiene antagonizado el receptor CB1, va a desarrollar anedonia y síntomas depresivos,
pero ante situaciones estresantes. Es decir, disminuye la plasticidad frente a un estímulo estresor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la anandamida, pero no va a tener dónde actuar en nuestro sistema nervioso central. Esto es lo que encontraron, receptores CB1 en ratones con síntomas depresivos. En el prefrontal encontraron un aumento de los receptores, y en las personas que habían fallecido por suicidio también encontraron un aumento de receptores CB1, una upregulation, tratando de buscar mayor anandamida. Es decir, sabemos que hay un fallo del sistema endocannabinoide, que hay una sobreregulación de la enzima que los degrada, y esto produce un aumento de dichos receptores. Por el otro lado, encontraron en los mismos ratones disminución de los endocannabinoides como anandamida y 2-AG en síntomas depresivos, y en las mujeres con depresión mayor también encontraron disminución de estos dos endocannabinoides. Este es un estudio también que muestra los receptores CB1, cómo están aumentados en personas víctimas de suicidio y con síntomas depresivos previos. Encontraron un aumento considerable a la derecha de dichos receptores. Otro concepto importante, y con esto por ahí voy redondeando depresión, es el tema de los 5-HT1A y el CBD, ¿sí? El efecto antidepresivo del cannabis va a depender de los niveles de serotonina previos. Y lo vuelvo a repetir. El efecto antidepresivo del CBD va a depender de cuánta serotonina tenga nuestro organismo. Y esto tiene que ver con la potenciación de la serotonina que tiene el CBD. La prueba de natación forzada es una prueba por la que se utiliza para medir la respuesta a muchos antidepresivos. Básicamente consiste en lo siguiente. Se produce un día de desensibilización de las ratas. Al día siguiente se ponen ratas todas en los cilindros iguales, con la misma cantidad de agua, mismas condiciones, y se las introduce dentro del agua. Las ratas empiezan a nadar desesperadamente porque se van a ahogar. Algunas, por la sensibilización del día anterior, entienden que si utilizan un movimiento más lento y más estratégico, van a poder aguantar más tiempo nadando que si nadasen desesperadamente hasta que las retiren. Eso es una conducta aprendida. Cuanto más rápido se aprende esa conducta, estamos hablando de que hay mayor capacidad de adaptación frente al estrés. Entonces tomaron estas ratas y a algunas le dieron CBD solamente. Está el grupo control, grupo CBD, y vieron que la prueba de natación forzada no reducía considerablemente el tiempo. Luego le dieron fluoxetina a dosis subterapéuticas y encontraron que la disminución del tiempo de natación forzada tampoco fue suficiente. Hasta que dieron una combinación de CBD con fluoxetina a dosis subterapéuticas y encontraron que el tiempo de natación forzada disminuye considerablemente. Esto apoya la teoría de CBD potenciador de acción de los antidepresivos, pero necesitamos un antidepresivo. Luego lo hicieron con antidepresivos que no iban por la vía de la serotonina y encontraron que no había respuesta alguna. Esto es algo interesante que les quiero traer, que hicieron lo mismo, pero con THC solo, ¿ok? Y encontraron lo siguiente, que a dosis muy bajas no había cambio en la prueba de natación forzada, a dosis medias de THC solo disminuía considerablemente el tiempo de natación forzada, pero cuando lo seguían subiendo, volvía a subir el tiempo de natación forzada. Y esto también apoya nuestra teoría de pensar que el THC solo a alta dosis podría llegar a generar un fallo del sistema endocannabinoide, podría traer aparejado trastornos afectivos, y eso es algo que nosotros tenemos que poder regular. Con el cannabicromeno sucede algo similar. A dosis muy bajas tiene una acción antidepresiva que la va perdiendo a medida que va aumentando la dosis. El cannabicromeno es un fitocannabinoide recientemente descubierto con una gran acción antidepresiva, si no es superior a la del CBD. El problema que tenemos con el cannabicromeno aún, ¿cuál es? Es que se encuentra en el 1% en la mayoría de las cepas, motivo por el cual
tener aislados de cannabicromeno o cepas con alto contenido de cannabicromeno es algo muy complicado. Pero esto es un adelanto de lo que probablemente vaya a venir en el mundo cepas y semillas. Entonces, efecto bifásico, lo que habíamos dicho, baja dosis, no hay respuesta, alta dosis, no hay respuesta. Conseguir la dosis óptima. ¿Cuál es la dosis óptima? Va a depender de tantos factores que no los llegaríamos a enumerar hoy, pero a grandes rasgos es qué plan toma, qué relación tiene con el cannabis, qué vía de administración usa, fuma el paciente, porque uno por ahí le está dando CBD, sertralina, fluoxetina, lamotrigina, y el paciente a la mañana y a la noche fuma 2 cigarrillos de marihuana. Ahí vamos a tener una complicación. Y hasta que no podamos ordenar y regular esto, vamos a estar en un problema. Voy terminando. Rápido. Esto es un poco una serie de preguntas que yo me fui haciendo a lo largo del tiempo, que es, primero, ¿por qué cannabis? ¿A qué viene? Segundo, alta en Reprocan puede ser un resguardo legal para nosotros también. Paciente estable. No lo utilicemos en pacientes que están descompensados, sino una vez que el paciente está en terapias de mantenimiento, quizás podemos empezar a incluir un poco de CBD e ir pensando y supervisando. Alianza terapéutica, entrevistar familiares, dosis muy bajas, buscar, esperar, esperar y esperar. Esta frase se la robé a mi querido Stahl, alguien que yo admiro mucho. ¿Por qué sepa comenzar? Alto THC, ratio 1:1, alto CBD. CBD aislado puede ser una terapia de inicio y poco a poco ir incorporando THC. Interacciones con otros medicamentos, control cardiológico, endocrinológico y clínico. Empezar bajo, mantenerse bajo e ir lento. Interacciones, las dejo para que las vean después. Algo interesante, ojo con la litemia y el CBD en preparado de cannabidiol. El cannabidiol es un jarabe, no es un aceite, se traga, disminuye la motilidad intestinal y aumenta la absorción de litio, litemia previa en los pacientes bipolares. Casos clínicos, muy rápido. Amalia es una mujer de 65 años que me consulta porque la derivan desde una ONG, ¿sí? Que no es un dato menor. Se acercó a una ONG a buscar una terapéutica canábica y le sugieren que consulte con un psiquiatra, la recibe en el consultorio, medicada con 400 miligramos de carbamazepina, quetiapina y clonazepam. Vigil, parcialmente orientada, hipertímica, pensamiento rígido, reiterativa en su discurso, insomnio de conciliación. La paciente no se encontraba en riesgo, pero estaba francamente descompensada. Buena contención familiar. Tanto la paciente como su hija dicen que esto empezó hace 3 meses, recibió un diagnóstico de bipolar de grande, ya me hacía dudar un poco. Lo que me refirió como punto cardinal para la clase de hoy fue que tomaba un aceite NN que se lo preparaba el hijo con semillas NN desde hacía 3 meses. Lo primero que hice fue aumentar la quetiapina, laboratorio control clínico para descartar confusional y analizar el aceite, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es empezar a analizar lo que hacen los pacientes y a escuchar. Y en esa etapa estamos todavía de acopio de material. Yo tengo en mi consultorio una bolsa de 1000 frasquitos de Eppendorf, que a los pacientes cuando vienen, porque se venden de a 1000, les doy un frasquito y el formulario y les explico cómo cromatografiar en Rosario. Es muy barato y ahora se pueden cromatografiar terpenos y hongos. Interrumpí el aceite, di pautas de alarma y cité a la semana. Fui todos los días chequeando que venga bien. A los 7 días, buena respuesta a la quetiapina, sueño restituido, mismo plan, mantengo indicaciones, dejamos pasar el tiempo, me llega la cromatografía y la paciente estaba tomando THC puro. Entonces, una paciente con un diagnóstico de bipolaridad, con una crisis vital como era el engaño de su marido, encuentra un aceite para sentirse mejor y toma THC puro repentino sin control. 21 días estable, aceite dilución 1:60, es decir, 1 mililitro de resina en 60 mililitros de aceite, con de cultivador, 2 gotas a la noche, sublingual, alejado de los fármacos, panza llena, postprandial para mejorar la absorción, un aceite de 4 miligramos por mililitro. Fui titulando lentamente. La paciente me refirió 2 cosas que son interesantes. Primero, que mejoró el sueño. Segundo, un dato que yo lo vengo escuchando mucho, que es: me siento mejor como cuando tomaba antidepresivos, pero menos exaltada. ¿Ok? Una paciente que había tenido una mala respuesta, no sé si había sido switcheo o no, nunca terminó de quedar muy claro, pero esto es una respuesta que en los trastornos afectivos, cuando aparece el CBD, aparece la sensación de bienestar, lo bueno del antidepresivo,
sin esa hiperactivación. Primero, yo como costumbre personal reduzco benzodiazepinas, luego voy por los estabilizadores y así estamos. Conclusiones: conocer composición del aceite es importante, suspender si objetivamos síntomas de descompensación y no continuar con el aceite, utilizar fármacos tradicionales si pensamos que hay algo de la abstinencia, no quedarnos pegados, si no se suspende de un momento para otro, se agregan antipsicóticos, se manda a analizar el aceite. Digo, manejarse de lo más médico posible en estos momentos. Y por último, Bernardo, nada más, es un chico que estaba con problemas de ansiedad, dolores articulares distales que no cedían con AINES. Le indiqué, más allá de los controles por reumatología, un preparado de ácidos con CBN, el CBN para otro capítulo, producto de degradación del THC, inductor del sueño, que fui poco a poco acompañándolo, donde restituyeron los síntomas depresivos, parcialmente con restitución, sobre todo los dolores articulares, con parcial restitución de su ansiedad, y agregué solamente 25 miligramos de sertralina con buena respuesta. ¿Ok? Cosas importantes: sin antecedentes de psicosis, no tenemos que tener mucho prurito en iniciar con aceites ratio 1:1 o 2:1, es decir, 2 de CBD por 1 de THC. El CBN es un fitopreparado que potencia el THC, y pensamos en los mecanismos de acción de anandamida y el 5-HT1. Antonio, necesitamos... Muchas gracias, justísimo. Les agradezco. Este es mi mail, me pueden consultar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Estamos repasados de tiempo, pero bueno, después vamos a retomar los temas en el espacio de preguntas. Y bueno, le damos lugar al doctor Javier Naveros,